Ok, shalom a todos. Esta semana pues tenemos las lecturas principalmente de la vida de Jacob, como estábamos hablando. Esto está mencionado en el libro de Génesis, capítulo 32, del verso 3 en adelante, hasta el 36, 43. La porción se llama Vayishlach. Vayishlach lo que significa es y envió. Ok, ¿dónde estamos situados en este momento? En este momento, Jacob está saliendo de la tierra de Harán, ok, está retornando a la casa a su casa, digamos, en Canaán, y esa travesía lo que implica es volverse a encontrar con su pasado, con lo que dejó a medias. Es decir, y aquí hay varios principios muy interesantes. Es decir, voy a empezar por el primero, medida por medida. Medida por medida, eso aplica tanto como para acciones buenas como para acciones malas. Voy a poner un ejemplo. Fíjense que yo trabajé en una tienda era un supermercado, pero es una empresa como, para que tengan una idea, como Costco, más o menos, que es un club de compras, ¿ok? Una empresa americana. Y en esa oportunidad alguien había dejado su bolso, ¿ok? Era una señora que había dejado su bolso descuidada, lo había dejado eh, en una carreta. Y fíjense que interesante, más o menos la señora andaba como unos $3,000 en efectivo. Y entonces, y yo vi el bolso, inmediatamente lo que hice fue, ok, tomar el bolso, llevarlo a la bóveda, ok, y le pusimos, lo protegimos bajo llave, ok. Tarde o temprano la persona iba a aparecer. No sabíamos quién era, ni siquiera me atreví a abrir el documento. O sea, es decir, a ver, ¿de quién es dueño? Alguien va a preguntar y cuando venga la persona, dije, voy a tomar la decisión de ver si se la entregamos o no. Como a las 4, eso fue como a las, pongamos, 4 de la tarde, como a las 7, 8 de la noche, entró una señora desesperada, casi llorando. Eh, y en ese momento la señora me dice, porque yo estaba como gerente de turno en ese momento, y me dice, mire, fíjese que he perdido el salario eh, de este mes, este, y lo tengo en la cartera, no sé qué voy a hacer, ni cómo voy a proceder, y le vi la cara que yo decía, sí, es la dueña. Entonces le dije, mire señora, vamos a hacer algo, le dije, vamos a pasar al área de la bóveda, a una área que estaba previo a la bóveda porque no podían entrar a la bóveda. Este, y desde ahí pedí que me mantuvieran abiertas las puertas para que ella viera cuando yo sacara su cartera, su bolso, y enfrente de ella ya salí y nos fuimos a una caja aparte que estaba cerrada y ahí mismo le pedí que amablemente ella la abriera. Y entonces, y le pregunté eh, que si me hacía el favor de enseñarme la documentación de su número de identificación, ¿no? Para ver si la cara de ella coincidía y más o menos si todo estaba en orden, si no le faltaba nada. Al final de cuentas, ella, muy agradecida, se tomó el tiempo para contar todo su dinero. Me dijo, está todo completo, me dijo, muchas gracias. Y me recuerdo todavía que me dijo, mira, yo te quiero dar un tip porque eres muy buena persona. Y yo le dije, no, gracias. La verdad es que yo lo hago porque a mí me educaron que lo que no es mío no lo toco y eso el día de mañana me puede suceder. Estaba soltero, tenía más o menos como unos 23 años quizás. Bueno, cuando ya mi esposa estaba embarazada de Samara, eso fue hace como 11 años más o menos, decir en el 2011 quizás, mi esposa entró a una ferretería.
Y ese día, pues yo le había dado el cheque de la oficina y le dije, anda a cambiarlo y no me acuerdo si era cheque de pago de mes o un bono o algo así. Pero la cuestión de que andaba bastante dinero en efectivo. Y nuevamente mi esposa lo deja en la ferretería, deja su bolso, se va y como a la hora se recuerda, bueno, ¿y mi bolso dónde está? Entonces, eh, llorando, casi que se regresó a la ferretería y entró toda preocupada, miren, yo he dejado mi bolso y ¿dónde está? Sin mencionar que había dinero y nada de eso. Entonces, otro muchacho, como de mi edad en aquel momento, apareció y le dice, mire, señora, aquí le hemos guardado su bolso, ábralo, cuéntelo, vea si todo está completo. Las mismas casi que palabras que yo ocupé con la señora unos años atrás, como 10 años atrás. El dinero estaba completo, estaba íntegro. eh, y bueno, y la misma situación del muchacho, todavía le dijo, no señora, yo no acepto dinero por hacer el bien. Y entonces, y ahí funciona esto de medida por medida, es decir, no solamente hay que verlo la medida por medida en el sentido negativo, sino que también aplica con cosas que son positivas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros, eh, otro ejemplo que les puedo poner que a mí me sucedió, fíjense que en cierta oportunidad yo iba en una zona de un hospital nacional que es pediátrico, es de niños. Y entonces cuando yo iba en ese momento en el vehículo, me partió el alma, como no tienen idea, de repente, visualizar a un niño que su papá lo estaba cargando en un ataúd. Él había salido a pie, era gente pobre realmente, pero no tenían ni siquiera para que llegara una empresa de vela a recoger el cadáver de su hijo y llevarlo a un X lugar, a su casa, donde se fuera a velar, sino que el señor se iba a subir en un bus público con la caja de su bebé muerto. O sea, no sé si comprenden esa imagen. A mí me desgarró el alma y yo sentí de Dios, yo ya estaba en este camino, porque fue como en el 2017 más o menos, para que tengan una idea. Y, y, y cuando yo vi esa escena, sentí una voz del cielo que claramente le escuché, que me dijo, dale todo lo que tenés en tu bolsillo, así literalmente. No me acuerdo si yo andaba como $300, algo así, pero con eso paré un taxi, le pedí que lo llevaran al señor hasta donde fuera, le pagué la carrera, digamos, del taxi, y le dije al señor, mire, tal vez no me comprenda, pero yo escuché una voz del cielo que me dijo que le diera todo lo que tenía en mi cartera y aquí está, le dije. Y se lo di íntegro, o sea, no me, si me pasaba algo en la calle, no tenía ni para pedir chicles, ¿ok? Así literalmente. Bueno, y entonces, y fíjense que no pasó ni una semana, creo yo, después de que me sentí contento que había hecho el bien al prójimo. Realmente nunca pensé en medida por medida, sino que sencillamente hacer el bien. Eso fue todo. Y a la semana viene una persona, digamos que es un amigo, y me dice, mira, Mauricio, fíjate que no sé por qué, me dijo, pero yo he sentido que te quiero bendecir con algo, me dijo. Ay, ¿verdad? Le digo. ¿Y saben qué? Me regaló un viaje a Europa, 21 días, con mi esposa. O sea, o sea, es como algo, wow, ok. O sea, cuánto valía, cuánto yo di y cuánto me retornó. O sea, es increíble. Entonces, la medida por medida así va. Es decir,
pero no es porque yo estoy pensando, la ley del karma, entonces yo voy a dar para que eso sea un trueque y me regrese de retorno. No, o sea, es decir, son cosas que del cielo vienen. Y en el caso de Jacob, él tenía cosas, digamos, como pendientes. Él había engañado a su padre, ¿verdad? Había deshonrado a su padre. ¿Y qué es lo que había sucedido? Cuando él salió de la tierra de Canaán, su hermano, Esab, ¿qué había dicho? Detrás de las paredes de las tiendas, voy a matar a mi hermano. Y esas fueron las últimas palabras que menciona la Torá de Esab, que dijo antes de que saliera Jacob hacia Harán. Por eso es que Isaac dijo, ve allá. Y el Midrash, ¿qué es lo que dice? Que Isaac lo mandó con bienes, con riqueza. Eso no está en la Torá. Pero Elifaz, el hijo mayor de su padre, era el encargado de asesinar a Jacob. Entonces dicen que él se acercó directamente, ¿ok? Y cuando le vio todos los bienes, digamos que Jacob le dijo, tomalos, yo me voy, no te preocupes. Lo estoy parafraseando todo, ¿no? Y al final dejó vivo a Jacob, pero le quitó todos los bienes. Por eso es que se explica que Jacob llegó sin bienes y sin nada de 5 en el bolso, ¿ok? No llegó como su padre Isaac. Luego, eh, Jacob fue engañado en la noche de su boda, empezó ahí a pagar los errores que se habían hecho. Ahora, si ustedes me preguntan, uno puede romper ese tipo de situaciones, uno no las puede romper, Dios sí las puede romper, ¿no? Pero digamos que, no sé si ustedes han escuchado algo que se llaman como maldiciones generacionales. Bueno, mi padre fue pobre, mi abuelo fue pobre, mi bisabuelo fue pobre, por decir algo. Nunca estudiaron, nunca se lograron superar, siempre vivieron con deudas, terminaron sin casa. Y voy a poner ejemplos así. ¿Eso se puede romper, sí o no? Claro que se puede romper. O sea, nosotros no vivimos bajo una idea de castas, como en el caso de los hindúes, ¿no? Lamentablemente en la India existen niveles de castas, que son estratos sociales, como en la edad de cuando estábamos aquí en el Popol Vuh, ¿no? Y entonces, en el caso de las castas, hay una casta que es la más baja, son los que limpian los drenajes en la India, son los que limpian los templos donde están las ratas, es decir, el trabajo de ellos es hacer ladrillos, es un trabajo sucio, y ellos nacen esclavos y mueren esclavos, así literalmente. ¿Y qué es la idea que les venden a ellos? No, mira, tú vas a hacer toda tu vida de esta casta, nunca vas a poder pasar a otra casta porque de que naces debiendo dinero. O sea, es contrario a la idea de la Torá, ¿no? Totalmente eso. Pero mucha gente lo cree y dice, estoy pagando un karma de vidas pasadas, ¿ok? O estoy pagando el karma de mis padres, etcétera. Y en ese sentido, esto del karma es un poquito así como gris decir la palabra, pero es para que se pueda entender de un concepto mucho más normal, digamos, más común. ¿Ok? Entonces, eh, pero ¿qué es lo que sucede con esto? Medida por medida. Bueno, primero hay que hablar claro. ¿Qué nos enseña la Torá? Que cada quien paga las consecuencias de sus actos. ¿Ok? Entonces, si yo decido estudiar, esforzarme, poner un negocio, trabajar, etcétera, y lo hago con la debida diligencia y prudencia, la mano de Dios va a estar ahí y voy a poder romper esas cadenas, vamos a llamar entre comillas, que pueden venir del pasado. Ok, permítanme. Hola, Samara. Hay una parte que no tiene palabra.
Eh, permíteme. Perdón. Entonces, al final, lo que sucede es que cada quien, y ese es lo importante, es decir, mi papá pudo ser el peor asesino del mundo, pero yo decido tomar otro camino y hacer teshuvá y decir, yo no voy a seguir esos caminos, tengo la capacidad de decidir y sigo adelante. Voy a poner un ejemplo. No sé si fue Janet quien lo mandó en el grupo, pero aparece el hijo de Hamas, el hijo de este señor que es el director o el fundador de Hamas. ¿Ok? El hijo, yo creo, Creo que es el hijo. el hijo, sí. Y se para enfrente con un gran valor, honestamente, Sí, se para enfrente de la ONU y les dice en pocas palabras, miren, este no es el camino. Jamás es terrorismo y el único que nos está defendiendo de eso es Israel. Este joven realmente ha decidido dejar a un lado los errores de su padre, mm, ¿ok? Y si el día de mañana él dice, Eterno, yo quiero tener otra vida, no sé cuál es su vida actualmente, no puedo opinar sobre eso, pero digamos que él decide, yo ya no voy a ser terrorista, yo quiero ser una persona normal, una persona que haga el bien a los demás. Él va a hacer méritos para que Dios, bueno, lo que su padre ha hecho, los pecados de su padre no le alcancen a él, porque él decidió hacer una teshuvah. Y ese es el camino de romper cualquier tema de estos, ¿no? Es bien cualquier cadena. exacto. Entonces, Mm, no hay nada imposible para Dios. Inclusive si yo cometí errores en el pasado, hay consecuencias, sí, hay consecuencias, pero también Dios puede mostrarnos su misericordia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo he conocido casos de gente que había vivido en su juventud tremendamente, de repente aparecieron con problemas de cirrosis y Dios les ha restaurado su hígado. O sea, es decir, es la misericordia de Dios actuando, sí, pero esta gente ya no volvió a tomar ni un gramito, ni una onza de alcohol. Es decir, ellos hicieron teshuvá, hicieron su parte que tenían que hacer, restauraron lo que podían restaurar, etcétera. Entonces, Dios, en algunos casos, no en todos, permite dar una dispensa, si podemos llamarlo de alguna manera. Entonces, y esto es lo que está pasando con Jacob, ¿ok? Quisiera como que, y digamos, entonces vamos a entrar en otro concepto más, que es un concepto muy, muy judío, y es el tema de la restauración de las cosas. El tema de la restauración de las cosas es que retornen las cosas como era en el plan original, ¿ok? De Dios. Y este concepto está ligado básicamente a la idea de que cuando Dios creó el Edén, no había entrado, si se puede llamar así, el mal en el mundo, ¿ok? Eh, sino que todo era una perfecta armonía, un perfecto equilibrio. Y el mundo hoy en día, inclusive que lo veamos desequilibrado de alguna manera, el mundo siempre va a tratar de alguna manera física o naturalmente de retornar a ese equilibrio. Si yo de repente empiezo a destruir el medio ambiente, por decir algo,
¿Qué es lo que va a hacer la Tierra? Volver a buscar su equilibrio. Y ese equilibrio lo que va a suceder es que va a existir, eh, digamos, más calor, más frío, todo lo que sea necesario para que otra vez vuelva a restaurarse la vida en la Tierra. Pero para eso se necesita equilibrio. Entonces, eh, y básicamente, cuando nosotros tenemos relaciones con otras personas y hemos hecho daño a otras personas, nosotros tenemos que restaurar, volver a la restauración de las cosas. Es decir, si yo tenía una relación rota con alguien, no en todos los casos aplica, claro, porque como decía el rabino, en estos temas hay mucho gris, pero digamos en términos generales, uno tiene que resarcir los daños. Y cuando uno resarce esos daños, ¿qué es lo que empieza a suceder? Otra vez vuelven las cosas a su equilibrio, a ver, y cuando vuelven a su equilibrio, se restaura, es decir, se vuelve otra vez al modelo original de cómo eran las relaciones. En este caso, Dios, para permitir que Jacob reingrese a la tierra prometida, que reingrese a la tierra de Canaán, ¿qué es lo que le va a poner primero? Hey, no puedes entrar si no restauras tu paz. ¿Con quién? Con tu hermano, Ujú. con Esaú. Y entonces, y eso es lo primero que aparece, y es interesante, porque lo sale a recibir su hermano, y todos están como con miedo, ¿no? Y aquí es donde vemos que este capítulo se conecta con el siguiente capítulo, digamos, donde hay una lucha entre un enviado de Dios y Jacob. Jacob. Y eso tiene muchísimas, digamos, interpretaciones. Y ahí de Hocus Pocus de todo, ¿verdad? Es decir, unos dicen que sí, realmente luchó Dios. contra Dios, porque así Mm. dice, eh, y logró vencerlo. Y entonces uno dice, bueno, entonces Jacob es Dios, porque Dios no puede ser vencido por nadie, ¿ya? Ya. Eh, que fue un ángel. Ah, bueno, si fue un ángel, entonces, ¿dónde sucedió eso, esa guerra? Porque físicamente un ángel no tiene cuerpo ni forma, y cómo es posible que pudo pelear con un ángel. Otra interpretación dice que fue Esav mismo con el que peleó. Y otros dicen que fue algo que pasó totalmente en su mente, ¿ok? Y hay sueños que de repente son tan, pero tan Reales. intensos, reales, Mm, que hay mm. gente que ha quedado como con Shock. secuelas de un sueño. O sea, por lo tanto, no es tampoco una idea descabellada. Pero el punto es este, ¿ok? Dice 32:2, ahí voy a empezar más. Jacob siguió su camino y se encontraron con él ángeles de Dios. ¿Qué es lo que dicen acá? Acá lo que el Midrash dice es que, o la interpretación de los sabios es que existen ángeles para la tierra de Israel, hay ángeles para la diáspora, ¿ok? Los ángeles son como seres protectores que Dios nos envía, ¿ok? Eh, y básicamente su función tiene un rol determinado. Uno va a ser para dar sanidad, otro puede ser para protección, otro va a ser para un anuncio, otro puede ser para diferentes situaciones. Cosas, situación. Mm. Entonces, eh, y cuando dice y se encontraron con el ángeles de Dios, hay que entenderlo, que él venía de Harán, y allá los ángeles que Dios mandó a proteger a Jacob, ¿qué tipo de ángeles tenían su rol? Su rol era cuidar su mente, su corazón. ¿De qué? De la asimilación, porque iba a un lugar idólatra. Entonces, no era una protección física. En cambio, ahora que está retornando a la tierra de Israel,
¿Qué tipo de protección necesitaba? Ahora necesitaba una protección física. Por lo tanto, Dios le manda ángeles que protejan su integridad física. Y dice, y dijo Jacob al verlos. Ahora, esto, como vuelvo a decir, eh, no necesariamente sucede en el ámbito físico. Y segundo, cuando dice que son ángeles de Dios, esto también puede interpretarse como enviados del Eterno. Es decir, algún profeta, algún sacerdote del Altísimo u hombres que tuvieran temor de Dios. Todo esto puede suceder. ¿Por qué? Porque la palabra malaj no solo se refiere a seres alados como tal. Y dice, y dijo Jacob al ver, los campamentos de Dios es este, y llamó a aquel lugar, ok, Mahayanim, lugar de dos campamentos. Y aquí es donde empieza nuestra parashá. Y envió Jacob mensajeros delante de él a Esaú, su hermano, a tierra de Seir, el campamento de Edom. Fíjense que esta porción es una porción que el pueblo de Israel ha utilizado durante muchos años cada vez que tienen que enfrentarse a negociaciones duras. Porque aquí vemos los principios de cómo negociar con gente hostil. Ya, es como, eh, digamos, como tratar de negociar un acuerdo de paz. ¿Cómo voy a llegar? ¿Qué voy a decir? Y exactamente es lo que sucede acá. Y entonces, cuando ustedes ven acá que dice que Jacob envió mensajeros delante de él, dice que envió unos malachim, que ahí aquí es donde Mm, se entiende la palabra malach, ¿no? Decir, no solo, ¿cómo iba a enviar seres alados él? No, él envió hombres físicos, ¿ok? Y estos hombres, ¿cuál era el objetivo? Como cuando llegaban en las guerras anteriores, digamos, viejas, donde iban con la banderita de blanco, ¿verdad? Y eran los mensajeros para decir, hey, miren, tregua, o vamos a pelear, o escuchen, estas son las condiciones, etcétera. Y si no querían hablar, no querían escuchar, seguramente o iba a regresar el caballo solito, o algo pasó, ¿no? En el camino. Y entonces dice, y les ordenó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dijo tu siervo Jacob, con Labán he morado y me tardé hasta ahora. Y entonces acá, básicamente lo que vemos es que Jacob ahora ha cambiado en esos 20 años que le sirvieron de una dura lección de vida. ¿Por qué? Porque antes vemos a un Jacob un poco desplicente, un Jacob como un poco más engreído, más soberbio, eh, el cual vio cómo se aprovechaba de los demás, ¿ya? Y entonces, pero hoy vemos a un Jacob que viene primero con la característica de humildad, ser pastor durante 20 años, desvelarse, ser engañado, pagar cada oveja que se perdía, cada cabro que se perdía, todo eso, e inclusive dice el Midrash que él pagaba inclusive aquello que no él había dañado directamente, sino que él lo había dañado, por ejemplo, a alguien que estaba bajo su cargo. mm, Entonces, eh, vemos que hay un cambio de Jacob, ¿verdad? Que es un poco más humilde. Y dice, así dijo tu siervo Jacob. Entonces, aquí está aparentemente es como redundante, porque por un lado le llama Adón, ¿verdad? Adoni, mi señor, y por otro lado dice que él es el Abdejá, el siervo.
Dice, con Labán he morado y me tardé hasta ahora. Es decir, le está dando cuentas de que había hecho todo este tiempo, cuando no debía de hacerlo. Pero está siendo transparente en lo que está diciendo. Yo tuve bueyes y asnos y rebaños y siervos y siervas y he enviado para avisar a mi Señor para hallar gracia a tus ojos. Es decir, primero se presenta humilde, segundo, reconoce su rol, su posición. Tercero, le empieza a explicar qué es lo que hizo. No tenía que darle explicaciones, pero le dice, esto pasó. Y es claro en lo que él desea, que es hallar gracia a los ojos de su hermano. Es decir, eh, tranquilo, Camilo, como decimos nosotros acá, cálmate, ¿verdad? No te vayas a enojar conmigo. Y dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, llegamos a tu hermano Esab, y también él viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. Wow. ¿Y qué es lo que sucede? Y le dijo Isaac en la bendición a Esab, y lo sabía bien Jacob, por tu espada vivirás. Entonces, alguien que vive de su espada con 400 hombres y vienen delante de un hombre que es pacífico, que no tiene esas habilidades físicas, Humilde. ¿cómo él se va a sentir en ese momento? Claro, empieza a tener cruce de pensamientos de todo. ¿Por qué le robé la, la Mm. primogenitura, capaz, no? ¿Y por qué me fui a la casa así? ¿Por qué lo sustituí? ¿Por qué lo engañé a mi padre? O sea, entonces ahí empieza a ver como una especie de retornar al pasado. Y temió Jacob mucho y se angustió y dividió la gente que estaba con él y el ganado menor y el ganado mayor, los camellos en dos campamentos. ¿Por qué lo hizo en dos campamentos? Porque dijo, bueno, si, si viene él con 400 hombres, el otro campamento va a lograr sobrevivir. ¿Ok? Y ahí es donde también se ven las preferencias de Jacob. Por un lado puso a su esposa amada y en el otro puso a Lea. Entonces, y no solamente eso, sino que también dice que Jacob temió mucho. Y dice el 32:9, pues si viene Esaú al primer campamento y lo hiere, el campamento que quede será librado. Y dijo ella, y dijo Jacob, el Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, eterno, tú que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Sol muy pequeño, para todas las mercedes y toda la fidelidad que usaste con tu siervo, porque con mi báculo pasé este Jordán y ahora he venido a hacer dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, del poder de Saúl, porque le temo. No sea que venga y me hiera a la madre sobre con los hijos. Hijos. Ok. ¿Qué es lo que está pidiendo? Fíjense que es interesante la oración que él está pidiendo. Primero, recuerda la posición de quién es él. Él es Jacob. Hace mención de los méritos de sus padres, lo cual es interesante. Y es bien claro en lo que le pide a Dios. Lo primero que le dice, líbrame de la mano de mi hermano. ¿Qué significa eso? Líbrame de la sangre que puede derramar mi hermano con mis hijos y con mi vida, ¿no? Y segundo, del poder de Saúl. La mano no era el poder, no era el poder. ¿Cuál es el poder de Saúl? Sus armas. Sí, sus armas, Mm. pero aquí para mí es un tema más espiritual, es el odio gratuito, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Esa ira, el sinat hinam, el deseo de destruir por solo destruir, por el placer de hacer mal. Y dice, porque le temo. Y esta palabra, porque le temo, es interesante porque se puede entender en dos sentidos. Se puede entender, le temo a mi hermano porque me puede matar, porque me puede hacer daño,
pero también le temo a mi hermano porque puede sacar lo peor de mí, ¿ok? Y yo puedo llegar a inclusive a asesinar a mi hermano, ¿ok? Entonces, y dice, no sea que venga y me hiera, es decir, que me mate, ya sea física o espiritualmente, y a la madre sobre con los hijos. ¿Por qué razón a la madre sobre con los hijos? Porque es una característica de las madres judías proteger a sus hijos antes que su propia vida. Es decir, lo pudimos ver en el 7 de octubre, cómo las madres protegieron a sus hijos y ellas fueron asesinadas y sus hijos fueron raptados. Exactamente esto es lo que significa esto. Y dice, y tú dijiste ciertamente yo te haré bien y haré que tu cimiento sea como la arena del mar, que no puede ser contada a causa de la muchedumbre. Y pasó ahí aquella noche, ¿ok? Y tomó de lo que vino a la mano un presente para Saúl, su hermano. O sea, él está angustiado, su hermano viene en camino, pero ya no solamente le está hablando bien, le está hablando suave, no estamos, está mostrando también humildad. Ahora también empieza a sacar regalos, ¿ok? Y, y, y dice, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 borriquillos. Y los entregó en manos de sus siervos, cada manada aparte, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y dejad un espacio entre manada y manada. Es decir, va a empezar el goteo, ¿no? La, una roca a través de un goteo puede llegar a quebrar. De hecho, en la conquista española, uno de los peores torturas que tenía la gente de la Inquisición era que lo sentaban a uno y le dejaban caer una gotita aquí en el cráneo. Y es increíble cómo esa gotita llegó a un momento que perforaba el cráneo de la persona. Y era una muerte, dicen, dolorosa. Entonces, pero ¿qué es lo que quiero decir? Entonces él empieza a enviar a cada uno por poquitos, ¿verdad? Es decir, primero le manda $100, después le manda $1,000, después le manda $10,000, le manda $100,000, de ahí le manda $500,000, ¿ok? Si lo queremos ver de alguna manera, voy en términos económicos, ¿ok? Por partes, Por parte, divide, al final de divide. cuentas, todo. Y dice, y mandó al primero diciendo, cuando te encuentres Saúl, mi hermano, y te pregunte diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y de quién son estos animales que van delante de ti? Entonces dirás de tu siervo Jacob, un presente es enviado a mi señor Esau, y aquí que él viene tras de nosotros. Y también al segundo, y también al tercero, y también a todos los que iban tras las manadas. Y ordenó diciendo, conforme a esto hablaréis a Esau cuando lo halléis. Lo conocía y sabía que al final de cuentas a Esaú algo que le encanta es que lo adulen, La laven. lo alaben, exactamente. Y dice, y diréis, he aquí también tu siervo Jacob, que viene tras de nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizás me acoja favorablemente. Y pasó el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Entonces, él está dormido, es lo que sabemos. Y dice, y se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas y a sus 11 hijos y pasó vado de Jaboc. Y los tomó y los hizo pasar por el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Y se quedó Jacob solo. Entonces, y esto es bien interesante porque los problemas que uno genera los tiene que resolver solo. O sea, por ejemplo, digamos, si yo cometí un error en la oficina, yo no tengo que venir y decirle, mire, aquella persona es responsable, no, tengo que resolverlo yo, ¿ok?
Uno tiene que ser responsable. Entonces, ¿en qué momento apareció todo esto? En el momento que Jacob se quedó solo, en el momento que dijo, ya no hay nadie más que me sostenga, no hay nadie más que esté conmigo, que me defienda. Y dice, y luchó con un hombre. Aquí entre paréntesis dice ángel, pero en hebreo lo que dice es ish. O sea, él realmente luchó con un hombre. Y dice con él hasta que rompió el alba. Y aquí es donde viene la idea que decía el rabino Shemi. Eh, en días anteriores, me acuerdo que hace muchos años, él decía, cuando se levanta un hombre de bien, se va a levantar también un hombre de mal. Cuando se levanta la luz, va a levantarse también la oscuridad. ¿Por qué? Porque este es un mundo de equilibrios. Y para que todo Mm, se sustente, digamos, tiene que estar en equilibrio, perfecto equilibrio. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo? Si mi energía está muy positiva, hay desequilibrio. Si está muy negativa, también está desequilibrado. Yo tengo que mantener la palanca. ambos funcionando bien, Mm, ¿ya? ya. Equilibrio. Entonces, Aquí, eh, y es lo que él decía, por ejemplo, Dios levanta a un Abraham, también levantó a un Nimrod, ¿ok? ya. Se levantó, por ejemplo, un Esav, también Dios levanta a un Jacob, ¿ok? Dios levanta a un Ismael y levanta a un Isaac. Dios levanta, por ejemplo, a un Joseph y también levanta a un Paró. Dios levanta a un Moshe y levanta también a un Bilam. O sea, es decir, siempre existe ese equilibrio en el mundo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tratamos de brillar, por ejemplo, y Dios nos permite esa oportunidad, va a venir usualmente algo negativo que va a tratar también de opacarnos y no es de extrañarnos, es parte de este mundo. Entonces, aquí Jacob se queda solo y dice que luchó con un Ish, ¿ok? Hasta que rompió el alba. Y cuando vio, El quien vio, Ish, en teoría el ángel, pero realmente es el Ish. Ish. Le dice que es un Ish, es un hombre, que no podía con él, tocó la coyuntura de su músculo y le descoyuntó la coyuntura de Jacob mientras luchaba con él. Es decir, hubo un efecto físico. Y dijo, nuevamente dice el ángel, déjame ir, que está rayando el alba. Y contestó, no te dejaré ir hasta que no me hayas bendecido. Entonces aquí es donde empieza a cobrar sentido que es Esav. ¿Por qué? Porque veamos hacia atrás. ¿Esav lo bendijo alguna vez a Jacob? No. No, Entonces, ¿quién también tenía que rectificar? Esav. Por eso es que le dice, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. O sea, estás en una posición que voy a descubrir quién eres y la gente va a saber que el débil Jacob te está exponiendo públicamente al fuerte Esav. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenía que hacer este Ish? Bendecirlo para que lo dejara ir. Pero al bendecirlo, estaba reconociendo que era un bendito de Dios. Y dice, y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y esta pregunta es muy profunda, porque cuando le pregunta a alguien, ¿cuál es tu nombre? En el hebreo, no le está preguntando, ¿cómo te llamas Juan Pérez? ¿Verdad? Juan Camaney. No, lo que le está diciendo es, ¿quién eres? Básicamente, ¿cuál es tu naturaleza? Porque los nombres en hebreo tienen un significado, ¿verdad? Eh, entonces, Jacob, ¿qué era? Suplantador. Jacob, ¿qué significa? Talón. Jacob, ¿qué significa? Engañador. Entonces él tenía que llegar a un primer momento de identificar quién era para poder recibir una bendición. Y dice,
¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Simple, directo. Ahí está reconociendo quién era, quién había sido en los últimos 60 años, en los últimos 80 años casi, de hecho. Y dice, le dijo pues, no será llamado tu nombre Jacob, sino que Israel. Y aquí puede ser Yazarel, que es el que va recto hacia Dios, puede ser Israel, que es el que ve a Dios, ¿verdad? Entonces, y dice, ¿por qué has luchado con el ángel de Dios, ¿verdad? Y dice, y con los hombres, y has prevalecido, ¿ok? Entonces aquí ocupa la palabra ¿verdad? Que es hombre también, referido más a hombre que a un ángel de Dios. Entonces dice, has luchado con el enviado de Dios, pocas palabras, y con los hombres, y con hombres. ¿Por qué con hombres? Porque Sab representaba a esos 400 que iban detrás de él. Mm, Y dice, ya has prevalecido. Y dice, ¿cuál es la bendición entonces? Vas a ser el que va recto hacia Dios, ¿ok? Vas a ser el que va a ver a Dios. Y preguntó Jacob diciendo, dime, te ruego, ¿cuál es tu nombre? Mas él respondía, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo ahí. Es decir, entre las nubes, él se fue, digamos. Y Jacob puso por nombre al lugar Peniel, rostro de Dios. Porque he visto, dice, porque he visto a Dios, ok. sería la mejor traducción, o al ángel de Dios, cara a cara y fue salvada mi vida. Pero aquí, cuando uno tiene, para poderlo explicar mejor, cuando uno tiene una experiencia que casi se muere, ¿verdad? Uno tiende a decir, ya casi veo a Dios cara a cara, ¿no? Es la misma expresión, digamos, idiomática la que está sucediendo acá. Me recuerdo a mí, hace muchos años nos asaltaron y a nosotros nos pusieron pistolas, ¿ok? Mm, Y a un compañero tenía aquí en la costilla una pistola, aquí yo tenía otro tipo con una pistola también, y lo que nos querían, nos asaltaron, me quitaron teléfono, reloj, dinero, eh, pero no pasó a más, bendito Dios. O sea, yo le decía amén. al muchacho, si te querés llevar el vehículo, llévatelo, era de la oficina, por cierto. Mm, Eh, pero no importa, al final de cuentas hay un seguro ahí por medio, ¿no? Entonces que se lo lleve, pero que no deje vivir. Pero para mí esa fue una experiencia que yo dije, Peniel, casi veo a Dios a cara, ¿no? mm, Entonces estuve cerca de la muerte, ¿ok? Entonces, y dice, y nació el sol para él cuando pasaba por Peniel y cojeaba del muslo. Fíjense que es interesante, no dice, y hubo un amanecer, no, ¿qué es lo que dice que hubo? Que nació el sol para quién? Para Jacob, ¿ok? Es decir, en ese momento le cambió la vida a Jacob literalmente, como que volvió a ser un nuevo Jacobcito, ¿no? Y mm, eso también sucede. Hay gente que pasa por ciertas experiencias de vida tan traumáticas que es como que hubieran vuelto a nacer, ¿verdad? Y eso permite como que haya un avance en ese sentido de la vida. Y dice, y lo que sí le quedó una secuela física. Por tanto, no comen los hijos de Israel el tendón encogido que está en la coyuntura del muslo hasta el día de hoy, por cuanto el ángel tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón escogido, que es el ciático, básicamente. Entonces, quien ha padecido del ciático sabe lo doloroso que esto es. Ok. mm, Y luego hay un episodio, digamos, rápido que empieza a hablar ya cuando Jacob oficialmente ya se presenta con Esaú, ¿verdad?
Dice que él alzó los ojos y de repente va viendo a Esab que venía. Y dice que repartió los niños entre Lea y Rachel y entre las dos siervas, es decir, iba por órdenes preferenciales. Y puso a la sierva y a sus niños primero, y a Lea y a sus niños detrás, y a Rachel con José por los postreros. Pero él mismo pasó delante de ellos y se inclinó tierra 7 veces hasta que hubo llegado a su hermano. Es decir, ya tiene otro nivel, ¿verdad? Que ya está enfrentando con el problema y ahora demuestra una humildad no solo de palabras, no solo de de regalos, sino acción. ahora de acción. Exacto. Entonces dice, y corrió Esab a su encuentro y le abrazó y se dejó sobre su cuello, es decir, muchos dicen que ahí lo intentó morder, ¿no? Y le besó y Mm, lloraron. Y ese momento fue como tanto la restauración de Esab como la de Jacob, ¿ok? Y dice, y alzó Esab sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos para ti? mm, Entonces aquí vemos también la humildad ya de Jacob. ¿Ok? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado con su gracia a tu siervo. Y se aproximaron las siervas, ellas y sus niños, y se postraron. Y se aproximó también Lea con sus hijos, y se postraron. Y luego se acercaron José y Rachel, y se postraron. Y dijo Esab, ¿qué son para ti toda esta muchedumbre que has encontrado? Y respondió Jacob, es para hallar a la gracia a los ojos de mi señor. Y dijo Esab, tengo mucho, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Es decir, la idea acá es que para Jacob su familia era el todo. Para Esab es lo que veían en las posiciones materiales, ¿no? Y ahí es donde se muestra un poco la arrogancia mm, de Esab. No, yo esa. tengo suficiente, no necesito nada más, no te preocupes. No sé si ustedes han visto gente de esa calaña, ¿no? Sí, Y claro. dice, y dijo Jacob, no, te ruego, si por favor he hallado gracia a tus ojos, acepta mi presente en mi mano, pues he visto tu rostro, ¿m? Como quien ve el rostro de Dios, Peniel, y te congraciaste conmigo, me bendeciste. O sea, yo sé que eras tú, hermano. Y dice, tómate ruego mi regalo que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y yo tengo todo. Ahí, cuando dice yo tengo todo, está diciendo, está reconociendo que es humilde, que es alegre con la porción que Dios le ha dado. Dios le dio. El otro dice, no, yo Amén. tengo mucho. Aquí no, yo tengo de todo. Es decir, es diferente. Y porfirió con él y lo tomó. Y dijo Esab, emprendamos la marcha y vayamos y yo iré delante de ti. ¿Qué es lo que ahorita ya ve el problema Jacob? El problema que ve Jacob es que sus hijos no pueden ir con el tío Esab. ¿Por qué? Porque aunque ya se restauraron las cosas con su hermano sigue siendo idólatra. Tiene mujeres cananeas, hijos cananeos, y el peligro de la asimilación de sus hijos está por medio. Entonces aquí entra otro tema, que muchas veces uno puede restaurar una relación del pasado, pero eso no quiere decir que voy a mantener amistad con la persona o una relación fija con esa persona. Ujú. Eh, ejemplo de ello es, por ejemplo, a veces, eh, digamos, no sé, voy a poner ejemplos de la vida práctica, ¿no? Digamos que tuve una relación tóxica con alguien en mi juventud, ¿ok? Y terminamos súper mal con esa persona, que, que pudimos hasta terminar en golpes, ¿ok? Pero viene el día de hoy, y no hablo de pareja, sino que hablo, digamos, un primo, un amigo, de esos que hasta trompones quizás hubo, ¿ok? Y de repente pasan 20 años, no lo he visto y me lo encuentro. Ya es una oportunidad de Dios como para enfrentar un pasado, ¿verdad? Y de repente hablamos y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh,
Espero que Dios te bendiga y no sé, volvemos a relacionarnos en un momento específico, pero eso no quiere decir, vaya, entonces, ¿sabes qué? Ya el viernes tengamos una salidita, te venís a mi casa y nos hacemos un asado. No, Ya no. porque ya hubo una relación tóxica en el pasado. ¿Para qué hoy quiero regresar a una relación tóxica? Según alguien, eso no va a regresar. Ya. Claro que va a regresar. Entonces uno tiene que ser sabio. Y esto es lo que está demostrando Jacob. O sea, Jacob está siendo sabio porque sabe que si vuelve con su hermano Esab, lo va a terminar matando igual. Si los dos, era mejor quedar en buenos En términos buen que en malos términos. términos. Ok. Y le respondió, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo que mirar por las ovejas y vacas preñadas. Y si las apresuran un solo día, morirá todo el ganado. Pase luego mi señor delante de tu siervo, y yo y yo guiaré lentamente de acuerdo con la tarea que tengo ante mí, conforme al paso de los niños hasta que llegue a mi señor Esab en Seir. Y dijo Esab, permite que deje contigo parte de la gente que está conmigo. Mas él dijo, ¿para qué esto? Hallaré gracia a los ojos de mi señor para que no lo haga. Y temó Esab aquel día por su camino hacia Seir, es decir, hacia la zona de Jordania. Mas Jacob partió hacia Sucot, donde edificó para sí una casa, y para su ganado hizo cabañas. Por lo tanto, llamó el nombre del lugar Sucot, tal como es nuestra celebración, ¿no? De Sucot. Y dice, y llegó Jacob íntegro, sano, a la ciudad de Shechem, que está en la tierra de Canaán, a su regreso de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad, y compró parte del campo que se había fijado su tienda, de mano de los hijos de Hamor, el padre de Shechem, por 100 quesitá. Hamor significa burro, por cierto. Mm. Dice, y Shechem es hombro. Y dice, y erigió ahí un altar y lo llamó el Elohei, o sea, el Dios poderoso, ¿no? El Elohei Israel, el Dios poderoso de Israel. Y entonces ahí se queda. Luego empieza ya una historia un poco más triste, ¿verdad? Que dice que había un príncipe que de repente vio a Dina, la hija de Jacob, se enamoró perdidamente de ella, la deshonra, es Mm. decir, cuando la Biblia habla que no es que tuvo intimidad, porque la Biblia es muy, 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 muy linda en ese sentido, muy decorosa, voy a llamar de alguna manera. Cuando dice que se conocieron, es decir, está hablando de una relación como tal marital, eh, y, pero lo dice con mucha esencia. Aquí no ocupa esa palabra, sino que dice que prácticamente lo que hizo fue un abuso de la intimidad de Dina. Mm. Se dice que Dina no tuvo el cuidado, eso es lo que critican los sabios de Israel a Dina, y luego la deshonra. Vienen los hermanos, Shimón y Ataca. Levi, que eran, eh, digamos, dos muchachos un poco arrebatados. ¿Y qué es lo que sucede? Les dicen, ¿sabes qué? No podemos meternos con incircuncisos, te tienen que circuncidar. Y era tal el amor del príncipe de Shechem, que vino, se circuncida y circuncida a todos los hombres. Todos. Cuando Sí. ya están en el tercer día del peor dolor de todo, vienen y los matan a todos. Y entonces Jacob viene y se le enciende la ira, tanto así que al momento de estar muriendo, les profiere las palabras maldiciendo esa ira que ellos tienen. ¿Y Oh, qué es de lo que maldición. sucede? Leví termina siendo alguien pacífico porque Dios no le da tierras, Dios no le permite a esa tribu ejercer en el ejército, sino que ellos tienen que hacer una acción pacífica. Pero vemos ese exactamente el mismo espíritu muchos años adelante en quién, en alguien que dijo que tenía un celo por Dios muy fuerte, ¿okay? En Pinjas. Y entonces Pinjas tiene el mismo espíritu de estos y no le costó agarrar la lanza para A digamos, darle. matar a la Madianita y al príncipe Y al príncipe. del pueblo de Israel.
Entonces, eh, y por otro lado está Shimeón, ok, también, que tiene un carácter muy fuerte. ¿Y qué es lo que sucede? Dios los separa en el futuro. Mm, Fíjense que Dios los separa porque la tribu, digamos, en el orden que los pone en el campamento, Dios pone a Shimeón y pone a Leví por otro lado. Ok. Entonces, porque sabe que juntos son tremendos. terremoto, un Entonces, terremoto. Ah, terremoto, cabal. sí. Entonces, y este, digamos que es como el punto principalmente de esto, ¿verdad? Eh, y luego tenemos que ya Dios manda a Jacob y le dice que suba a Betel, a la casa de Dios, ¿ok? Habita ahí, en la casa de Dios. Y hasta ahí un altar, dice, ¿verdad? Eh, porque ahí Dios se te apareció cuando huías de la presencia de Saúl, tu hermano. ¿Y qué es lo que significa que ahí se te apareció Dios? ¿Quién se le apareció realmente? Un hombre. Pero inclusive en esas cosas no es la coincidencia lo que hizo que apareciera él, sino que fue Dios mismo el que le puso a esa persona para provocar un cambio en Jacob. Entonces, por eso es que dice, es cuando Dios se te apareció, cuando estabas también dormido y te dijo, ve a la tierra, etcétera, etcétera, no temas, etcétera. Y entonces ahí, de ahí básicamente lo que dice, y es interesante que aquí lo hable, y dijo Jacob a su familia y a todos los que estaban con él, apartad dioses extraños que están en medio de vosotros y purificados y mudad vuestros vestidos. Es decir, de alguna manera sabía que en su casa mismo había un poco de idolatría, ¿no? Si no, no hubiera dicho eso. Capaz después se dio cuenta de lo que le habían robado, del ídolo robado, del terafín, ¿no? Y dice, y nos levantaremos y subiremos a Beteria y haré un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y que estuvo conmigo en el camino donde anduve. Y básicamente dice, y ellos dieron a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su poder y los aretes que estaban en sus orejas y los escondió Jacob debajo de la encina que estaba cerca de Shechem. Fíjense qué interesante. Todos ellos, ¿a quién se refiere? A la muchedumbre que andaba con él y parte de su familia, honestamente. Dice que le dieron todos los dioses extraños que tenían en su poder y que le dieron aretes. ¿Con qué hicieron el becerro de oro? Arete. Con aretes, Mm, exacto. Ahí vemos otra vez el principio, Midad, Kenedet, Midad. Y dice, y los escondió Jacob debajo de la encina que estaba cerca de Shechem. ¿Qué tendría que haber hecho Jacob? Destruirlos. destruirla. Y partieron. Y sobrevino un terror de Dios sobre las ciudades que estaban a su alrededor, de manera que no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Por qué no lo persiguieron? Porque todos querían vengar a lo que le habían hecho a la gente de Shechem, ¿no? Y dice, y vino Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, la cual es Betel, y toda la gente que estaba con él. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, el Dios Ya. de Betel, porque los ángeles de Dios se habían manifestado ahí cuando iba huyendo de su hermano. Es donde él tiene la visión de la escalera del cielo que Del van cielo. subiendo, van bajando, ¿no? Y dice, y murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue enterrada de pie al pie de la planicie de Betel, debajo de la encina, y llamó su nombre planicie del Líbano. Entonces, habla de Débora, pero no habla de Rivka. Ya. ¿Por qué? Porque Rivka dijo, las últimas palabras en la Torá fueron, que me caiga a mí la maldición que te tiene que caer a ti por engañar a tu padre. Mm, Y dice, y Dios apareció otra vez a Jacob después que volvió de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no será llamado tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel.
Y le dijo Dios, sé fecundo, multiplícate, una nación y una congregación de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Ok. mm, Y nuevamente se reitera el pacto de Dios, ¿verdad? Eh, y de ahí dice que también nos menciona la muerte de Rachel. Ya ella lleva por Efrat. Ahí sí, pare Rachel, tuvo dificultades para parir. Y después de eso le dijo, no temas porque también este es un hijo para ti, le dice. Y sucedió que al salírsele el alma, aquí es interesante lo que dice, nuestra alma está contenida ahorita en un vaso frágil, que es el cuerpo, ya. pero se nos sale el alma, ¿ok? Cuando nosotros nos vamos de este mundo. Y dice, llamó a su nombre Ben-Oni, es decir, hijo de mi dolor. Mas su padre Mm, lo llamó Benjamín, hijo de Benjamin. mi mano. Y murió Rachel y fue sepultada en el camino de Efrat, que es Belén, Bet, Lehem, que es la casa Eh, del pan, ¿no? Y dice, y erigió Jacob un monumento sobre su sepultura. Este es el monumento de la sepultura de Rachel hasta el día de hoy. O sea, hoy está en lugar de Palestina, ¿no? Y dice, Raquel. Israel, sí, ya tú me Mm, estás ahí. E Israel partió y plantó su tienda más allá de la torre de Eder. Y dice, aconteció que cuando habitaba Israel en aquella tierra, y empieza a ver ya, en la Torah empieza, por momentos se le llama Jacob, por momentos se le llama Israel. Israel. ¿Cómo tenemos que leerlo esto? Esto lo tenemos que leer desde un punto de vista que Israel es un nivel espiritual mucho más alto, Jacob está un poco Bajo. más bajo. Ok. Entonces, por momentos cuando dice, y Jacob dijo, ¿quién está hablando? Israel. Su vieja esencia. Y cuando Ya. dice Israel, dice, ¿quién está hablando? El mismo Jacob, pero Jacob. con lo que es la inteligencia divina, con la inspiración Dios. divina. Es Ok. decir, es como un nivel más alto. Más alto. Mm, Entonces, y por eso es que dice que Israel, en ese momento, eh, Israel partió, es decir, Dios lo estaba respaldando en ese momento. Ok. Jacob. Y dice que, y aquí sucede otra parte, que es un poco gris también, y dice que Rubén se acostó con Bilha, y por mucho que quieran los La rabinos, mamá. los, y los, no era la mamá, era la sierva La concubina. sierva, perdón, la sierva de Dina. Sí. Entonces, y ¿qué es lo que sucede? Aquí Rubén era, ahora me va a ver mi esposo, ¿no? No, pero no era la esposa de su papá. Claro, era la esposa de su papá, era la concubina Ah, de su la papá. concubina, sí. Es Exacto, la concubina, ya. Ok. La sierva de Jacob. exacto. Sí, sí. Y entonces, y acuesta con ella. Entonces, unos dicen, no, lo que sucede es que tocó la cama de la mujer y entonces ahí la mancilló. Mm, No, o sea, la Torah es bien clara y lo que sucedió, sucedió. Es algo que se llama incesto. Y entonces, y dice que la concubina de su padre, ¿y lo supo quién? Israel. claro, yo lo sé. Ok. Y fueron los hijos de Israel 12. Y los hijos de Lea fueron tantos, y los hijos de Rachel y Benjamín tantos. Los hijos de Bilha, acá está, sierva de Rachel. O sea, si lo analizamos, se acostó con la sierva de su esposa muerta, más querida. ¿Ok? Raquel. Entonces, eh, y dice, y los hijos de Silba, sierva de Lea, fueron tal y tal. Eh, y dice, y vino Jacob a casa de Isaac, su padre,
perdón, a ciudad, Am- dice, ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habían habitado temporalmente Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Anteriormente, él decía, ya me voy a morir, los voy a bendecir, hijitos. ¿Y cuántos años tenía? Más o menos como 120 y algo, ¿no? Entonces, vivió mucho más. Y expiró Isaac y murió. Y fue reunido con su pueblo, viejo y harto de días, y lo sepultaron sus hijos Esab y Jacob. Es decir, se volvieron a ver, ¿no? Y entonces, ¿y cómo termina esta generación? Dice, ¿cuáles son las generaciones de Esab? Básicamente, el cual es Edom. Y dice que acá es interesante porque acá dice que se casó con Ada, ¿ok? Hijo de Elón Eliteo y Aholibama, hija de Ana, hija de Sibón Elibeo. Anteriormente la Torá menciona otros nombres, pero son las mismas esposas, ¿verdad? Y segundo, se menciona que hay otro padre de Ada, porque dicen de que el papá de Ada no era el papá biológico de ella, sino que era de crianza, sino que y tenía otro papá biológico que digamos que cometió su esposa adulterio mientras estaba casado con este otro hombre. Oh, wow. Okay. Es un solo relajo esto. Okay. Sí, terrible. Entonces, contra eso tenía que luchar Jacob, por eso es que se separó y no quedó como unido con ella. Dice, hija de Sibón Elibeo, Yabasemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Y parió a Ada para Esab, a Elifaz, y a Basemat parió a Reuel. Y a Jolibama parió a Yehush, y a Yalam, y a Korah. Este no es el mismo Korah que lo vemos después, ok. Estos son los hijos de Eso. Esab que le nacieron en la tierra de Canaán. Y tomó Esab a su mujer y a sus hijos y a sus hijas y a todas las almas de su casa. Fíjense qué interesante, que no dice que tomó a sus hijos, ya había dicho que había tomado lo físico, pero toma algo bien interesante, que toma las almas. Mm, Esto, voy a poner un ejemplo de alguien que toma las almas de la gente. Voy a poner un ah, ejemplo bien simple. Jamás. Ellos no toman solamente a los civiles, es decir, ellos no toman eh, a la persona física como tal, al niño, a la niña, no. Ellos en su doctrina toman las almas de esos niños. ¿Por qué? Porque de niños les enseñan a usar un fusil, a matar, a que lo máximo que les puede pasar en la vida que muera en un atentado terrorista para que Alá los reciba. O sea, eso es tomar el alma de otra el persona, alma. Mm, ¿ok? Es un significado que, que, que absorbe no solamente la parte física, sino que también psicológica. la mente, el corazón, el alma, el espíritu, ¿no? Mm, Y dice, y su ganado y todas sus bestias, y con todos sus haberes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a Eretz a causa de Jacob, su hermano. Porque la hacienda de ellos era demasiado grande para habitar juntos y no podía sostener la tierra de sus peregrinaciones a causa de sus ganados. Y habitó en Seir, Esab, nuevamente dice, es Edom. Y así termina esta porción y empieza nuevamente con algo interesante que son el Toldot, ¿verdad? De Sab. Antes habían hablado de las Toldot, ¿de quién? De Isaac. eso. Pero digamos que eso es básicamente lo que tenemos. Eh, entonces, Cuando Rubén se tiene ese incesto con la esclava de Rachel, no tuvieron hijos, ¿verdad? no, No, no. No. no, Nosotros fuimos a Hebrón, a la sí, tumba de de Rachel. Rogel, qué Eso es bien. bello, sí, No, me imagino que ha de ser impresionante. impresionante, no es una tumba normal.
No, no, esto sabes, está muy custodiada y se hace muchos rituales y todo para eso. Eso es en Palestina, No, eso es en ¿no? Israel. Ah, en Israel, Exacto. Aunque Aunque Belén, entendido que es parte de Palestina. Palestina. lo que Digamos, pasa que ese estructuralmente, ¿no? territorio, ajá, pueden entrar, Los turistas, sí, pero no puede, es como restringido, no para todos. ya. Ujú. O sea, realmente Palestina, lo que llamamos hoy Tiene Cisjordania, más. es de Israel, ¿no? Es la verdad. Claro, eso es así, pero la gente no entiende. ¿No? Exacto. Y no van a Es entender. y no van a entender, si cuántos años no la aceptan, imagínate ahora. Exacto. Ahora, eh, la Haftará de esta semana está en Obadía, o Abdías en español. eh, y este es el libro más corto de todo el Tanaj. Solo son 21 versículos. Y es interesante que Obadía, él no era judío, no era israelita. Él era de hecho edomita y es un profeta de Dios. Qué interesante. Ok. Entonces, y él empieza a profetizar contra Edom, contra su mismo pueblo. O sea, esto cobra un poco de interés y de importancia porque no es un judío no es Jacob condenando a Edom, es Edom, un hijo de Edom condenando a Edom, Edom, lo que sucede, por ejemplo, con este hijo de De este Hamas. terrorista, de de Hamas. jamás. Mm. Está Es condenando las cosas de Hamas. Sí. exactamente, es el mismo Él principio, está muy claro. exacto. Sí, Entonces, y eso es lo que básicamente le dice, ¿ok? Hey, mira, este es lo que dice Dios y esto es lo que dice Dios acerca de Edom. Y que básicamente lo que dice, bueno, la soberbia de tu corazón te ha engañado. eh, dice, te engañas a ti mismo. ¿Por qué? Porque él dice, ¿quién me va a poder arrojarme de esta tierra? Mm. Orgullo. Y entonces, por eso es que toman los sabios de Israel, el libro de Proverbios dice, no, en el libro de Proverbios, cuando dice el Señor aborrece 7 cosas y hasta una octava aborrece, es porque no solamente ven lo que está escrito en Bereshit, sino que ven lo que aquí está escrito también en esta profecía. Ok, dice, eh, y lo que básicamente lo que le está diciendo Esab, así como tú has hecho, así te van a hacer, te van a expulsar, te van Lo mismo. a acabar, no, tus tesoros más escondidos te los van a encontrar, ¿ok? Y te voy a destruir. Eso es básicamente lo que dice. ¿Y por qué razón? Porque dice, por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás exterminado para Siempre. siempre. O sea, una sentencia muy dura, Sí, padre. ¿ok? Eh, y qué otras cosas hizo acá, es interesante, dice, no debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el Mm, día de su desgracia, el día mm, que se fue, ¿no? No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No mm, debiste hablar con arrogancia en el día de la angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de la calamidad. No debiste disfrutar con su desgracia en el día de su calamidad. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de la calamidad. No debiste aguardar en los cruces de los caminos para matar a los que huían. No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. Porque cercano está ujú. el día del Señor contra todas las naciones, como hiciste, se te hará. Y eso es Uf, Midad. ¿Quién es Midad? Ok. Y fuerte. dice,
Sobre tu cabeza recaerá tu merecido, pues sin duda que como ustedes bebieron de mi copa de mi santo monte, así también beberán sin cesar todas las naciones, beberán y beberán, entonces serán como si nunca hubieran existido. Pero en el monte de Sión habrá liberación y será sagrado. El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego, y los de José llama, pero la casa real de Saúl será paja, y lo pondrán fuego y se la consumirán, de tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Saúl. El Sí. Señor lo ha dicho. Los de Negev poseerán en el monte de Sab, los de la región de Cefalá poseerán Filistea. También poseerán los campos de Efraín y de Samaria, y los de Benjamín poseerán Galaad. Los exiliados de este ejército de israelitas que viven entre los cananeos poseerán la tierra hasta Sarepta. Los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarad, España, por cierto, Mm. poseerán las ciudades del Negev. Los libertadores subirán al monte Sión para gobernar la región montañosa de Saab, y el reino de él será del Señor. Señor. Entonces, Mm. es así como terminamos, digamos, esta porción. Perdón, sabes que le estaba comentando a Isabel Sí. Sí, es que en las noticias es feo el, el odio que hay contra los venezolanos en Perú, en Ujú. Panamá, en, en Quito, le prenden fuego a casas, no quieren a los venezolanos. Entonces le estaba comentando a alguien también que mira cómo es la cosa, tanto odio que tuvo Chávez con el pueblo de Israel y dice que lo maldijo desde así el le bien, maldijo. desde el vientre. Oh, Ahí nació su cáncer. Y lo mismo que estuvieron haciendo este, los venezolanos en contra de muchos este, judíos, lo están pasando ahora también los venezolanos. No, de Es hecho, como, es Venezuela es como, un apoyador de una Irán maldición, fuerte. es como Kenneth, maldición, como Sí, que mirad que lo que ha hecho mirad. mal lo están Midad, Kenneth, devolviendo. Mildad. Ah, ¿Sí? Es como, es como esa causa y efecto. No es que yo estoy mal y se ve, pero hay gente que ha sembrado eso y y va entonces sí, cosechando. Mm, exacto. Entonces, eh, como dice un dicho por ahí, el que siembra cosecha. tem- tempestades no puede cosechar Mm. bonanza, ¿no? Exacto. Entonces, No, Yo no he totalmente. escuchado, no he escuchado lo que tú me enviaste, lo he escuchado, pero así en las noticias eh, de Perú yo no escucho mucho pero porque ese señor peruano no es un cualquier señor. Él no, él está, tiene su, él, él está en los políticos. Él tiene un ya, puesto bueno. Entonces habla con mucha discriminación contra los venezolanos. Hay 1 millón de venezolanos en un Perú. millón en Perú. Oh, Imagínate tú. bastante. En Chile tampoco quieren a los venezolanos. Sí, Chile tampoco, dice. Yo digo, ¿viste cómo es cuando en lugar de buscar la paz de La Israel, Paz. en lugar de bendecir a un pueblo, maldigo, entonces mira todo lo que se viene arraigando, todo, 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 todo. Es triste, pero es así, Pero es que Chávez dijo eso, Chávez habló así de sí, sí, Israel. sí, cómo no, Sabía, sí, De sí. hecho, ellos apoyaron el terrorismo, le dieron dinero, mucho sí, recurso Ah, de petróleo de eso se fue para el terrorismo. sí, Hezbollah está muy metido en en Venezuela, Venezuela. claro, sí, Irán se ha metido, pero bueno, entonces es eso. ah, Pedimos que, misericordia sí, que a rezar. Dios por eso, sí, Mm, muchas plegarias. muchas Voy a plegarias. parar la grabación, ¿ok?